Semana de mayo y más allá de ponerlo en la escarapela, ir a los actos de la escuela y ver las figuritas del Villiquen o los relatos de los manuales escolares, vamos buscando nuevos datos, nuevas consecuencias de la revolución en la República Argentina, en la revolución de mayo, lo que sería después la República Argentina. Decimos que las provincias también tuvieron un derrotero particular, cada una de ellas, después de este impacto tan poderoso de lo que sucedió en Buenos Aires, de la revolución porteña, que se fue diseminando como una mancha por toda Sudamérica, ¿no? Así es. Sí, esa revolución porteña proponía un determinado proyecto que estaba basado justamente en fortalecer el poder de Buenos Aires en ese contexto más general. Buenos Aires que tenía ciertos intereses. Uno de sus intereses era controlar políticamente ese territorio y otro de los intereses era vincularse a Inglaterra, que ya desde las invasiones inglesas de 1806, 1807, había tenido una pequeña probada de lo que era el libre cambio y no quería abandonar ese sistema frente al monopólico que le había impuesto la corona española. Entonces, una de las cuestiones que se abre ahí es qué va a pasar con la economía durante la revolución. Una de las primeras decisiones revolucionarias, o digamos del gobierno de la Junta, va a ser el libre comercio, abrir el puerto, liberar la economía, y eso va a tener fuertes repercusiones, sobre todo para el interior, para las economías locales, pequeñas economías artesanales que estaban vinculadas a los mercados más cercanos, que van a verse fuertemente perjudicadas por el ingreso masivo de los productos industriales ingleses que están en plena revolución industrial. Llegaban ponchos de Inglaterra. Llegaban ponchos, llegaban productos de metal, llegaban insumos para apiar el caballo, etcétera. Todas cosas que nosotros usábamos, que nosotros producíamos. Y entonces un primer punto de conflicto va a ser, y que se va a sostener a lo largo de las décadas, se va a resolver recién en 1860-70, es esta disputa entre qué modelo económico queremos. Un modelo de exportación, librecambista, vinculado a los grandes centros industriales, o un modelo que proteja las industrias nacionales, proteja la propia producción frente a esa invasión industrial. Y después también vamos a tener un ensayo muy interesante de Estado para corrernos un poco de esta idea de que la única alternativa fue la propuesta por Buenos Aires, que es la Liga de los Pueblos Libres, que propuso Artigas en la banda oriental, lo que sería hoy Uruguay, la Mesopotamia e incluso Córdoba, en un momento formó parte de ella, que fue la opción más radical, si se quiere, más revolucionaria o que proponía los cambios más profundos. Y en ese punto retomo un poco lo que planteó Damián sobre la cuestión de la República, cómo la República fue la opción elegida por las provincias a partir de 1820, cuando los intentos de organización nacional fracasan, pero en 1813, cuando se llama la Asamblea, va a ser Artigas desde la Liga de los Pueblos Libres que va a proponer un gobierno republicano y lo van a rechazar por parecerles una opción demasiado radical y muy transformadora. En ese momento, pensar en república era pensar en darles derechos, digamos, pensar en democracia, en elecciones, en división de poderes, en periodicidad de las funciones, ¿sí? Cuando en el modelo político que teníamos en la cabeza era que el que gobernaba de por vida. Y además la política, digamos, la revolución social que implicó el artiguismo en cuanto a los cambios en los derechos a los sectores populares, la distribución de tierras, todas cuestiones que contrastaban con esta idea más conservadora de la propuesta porteña de mantener la sociedad como estaba mientras modernizábamos la economía y reformábamos la política en nuestro beneficio. Entonces, pensar eso también como una alternativa que pudo ser y preguntarnos por qué no triunfó esa, cuáles fueron las situaciones que llevaron al fracaso del artiguismo, podría ser una forma también para conectarnos con esas otras alternativas y que la historia no estaba escrita de antemano y que fue porque no pudo ser de otra forma. Entonces, esa opción porteña, porteñocéntrica, librecambista, agroexportadora, que es un poco lo que fuimos heredando de estos proyectos, fue una alternativa entre otras. Sí, es interesante un poco para ejemplificar lo que fue el artiguismo. Hay dos frases que lo definen: nadie más que nadie, o naide más que naide, y rey puede ser hombre cualquiera. O sea, decir eso en 1811, nadie más que nadie en una sociedad antiguo régimen, es muy revolucionario, y rey puede ser hombre cualquiera, lo mismo. O sea, estamos hablando de la importancia del rey y que
haya un poeta que diga rey puede ser hombre cualquiera, es sumamente revolucionario, pero claro, se contrasta con los otros proyectos que estaban viendo a ver cómo, hasta dónde profundizaban. Claro, y en los oídos de la gente todo esto sonaba raro, causaba incertidumbre, decíamos, incluso desatando momentos de suma violencia, ¿no? Porque ha habido choques sociales desde entonces hasta muchísimos años después, en donde quedaron muchos muertos. Así es, pero en el caso del artiguismo es interesante porque son los sectores más populares los que están tomando estas frases. Digo, también Artigas tiene que ver cómo juega con eso. Entonces, por eso el caso de la banda oriental es muy interesante y cómo se va revolucionando también o politizando estos sectores y se puede ver en el caso de la banda oriental. Por eso también genera tanto miedo, ¿no? Y hubo también una proyecto. tarea, en lo que me está contando, una tarea también, si se quiere, educadora por parte de las mentes que conducían esto para transmitirlo y cambiar el modo de ver de la población, ¿no? Para tener sus favores, obviamente. Sí. Sí, sus favores y bueno, es como vamos viendo, ninguno de estos procesos políticos hubiera sido posible sin los sectores populares interviniendo, movilizándose, apoyando uno u otro proyecto. Las élites, sobre todo en Buenos Aires, van a ser muy astutas en esto de manipularlos para utilizarlos en sus intereses y en imponer los intereses de una facción u otra. Y después vamos a tener estos casos, el de Artigas o el de Güemes en el norte, que van a buscar ampliar los derechos de estos sectores, ampliar su participación de manera genuina, más allá de la utilidad política que puedan tener, con un verdadero interés por cambiar las condiciones de ese orden de antiguo régimen que existía. Mientras tanto, había que frenar al español que quería retomar su territorio. Sí, el surgimiento de la guerra de independencia tiene que ver con eso, se va a acoplar las guerras civiles porque ya en 1816 vamos a encontrar conflicto entre Buenos Aires y por ejemplo, el artiguismo o el litoral. Y en el caso de los realistas también hay que aclarar que a veces nosotros tenemos la visión, bueno, de los granaderos, de los patricios, pero en esto de que decimos que a partir de la revolución cambia el orden, no se vuelve, los mismos realistas también, no es que fue una lucha contra españoles, los ejércitos eran generalmente americanos de los dos bandos, entonces las autoridades realistas, por ejemplo en el Alto Perú o en Lima, tenían que también lo mismo, ver cómo hacer para que estos sectores vayan a pelear al frente de batalla, hasta qué punto podían negociar. Entonces, los mismos realistas cuando necesitan soldados, estos le están diciendo, bueno, podemos ir a pelear, pero hay ciertas condiciones que tienen que cambiar o buscan ciertas mejoras de su situación. Entonces, ya hasta el mismo bando realista que nosotros lo tenemos tan asimilado con los españoles, también es toda una historia y ya cambia ya la situación. Era una cuestión de color, no más de uniforme. Pero sí. No eran españoles, eso querés decir. Claro, en realidad, o sea, no tenemos que pensar argentinos como contra españoles, sino que en la mayoría de los componentes de los ejércitos son americanos. Son americanos, porque llegan expediciones españolas, pero la mayoría son de estos sectores que están peleando de un lado o del otro. A veces se cambian de bando, o sea, pueden cambiarse. Incluso oficiales de realistas también tienen origen americano. Por eso hablaba de estos leales e insurgentes, ¿no? Pensarlo de ese modo. Es más, te puede aclarar más que realista o patriota, están así, taxativo. Claro, bueno, seguimos a los manuales de la escuela, claro. ¿no? Claro, pero para seguir pensando, ¿no? Para esto, como dice Ver, que hace varias preguntas, ¿no? Nos ayudan a preguntarnos más cosas. Eso está bueno. Hablábamos antes de empezar el programa sobre la visión que se nos otorgó a través de algunos historiadores y algunos líderes de opinión respecto a cómo fueron los sucesos de mayo y de dónde viene todo esto, ¿no? Porque en un momento se armó una historia para contar que se fue reproduciendo a lo largo de las generaciones. Sí, eso es importante pensarlo, como la historia en realidad es una reconstrucción que se hace a través de una interpretación y de intereses. Esa historia que nos han legado, la de los manuales, la de los actos escolares, la de las peinetas, las damas antiguas, el farolero, etc.,
es la historia que necesitaban en el contexto de la construcción de una nación. Era necesario darle un origen a esta nación, poner un punto de inicio, decir cuándo empezó y poder construir como un mito de origen para poder explicar quiénes somos y cuál es nuestra identidad. Y entonces era necesario construir una identidad no conflictiva, armoniosa, donde fuera todo como una especie de crisol de razas, donde los negros, los indios y los criollos juntos celebraban el nacimiento de esta nueva nación para digamos, sustentarla en eso. Hoy se la piensa desde otro lado, hoy estamos pensando en grupos con diferentes intereses, que incluso las diferentes grupos sociales o sectores sociales pudieron luchar, que no había sectores pasivos y sectores activos dentro de la revolución, sectores que dirigían y sectores que seguían pasivamente a esa dirigencia. Entonces se enriquece quizás la interpretación histórica desde este punto, recuperando incluso voces olvidadas o silenciadas. Pero bueno, también hay que entender, ese relato que nosotros lo incorporamos sobre todo en la escuela, tenía una funcionalidad y un sentido de ser en el contexto de grandes oleadas de inmigrantes europeos que había que transformarlos en argentinos. Y para transformarlos en argentinos, quizás este relato patrio del heroísmo servía y era útil para ellos. Entonces, en ese contexto hay que entenderlos. Hoy ese relato hace agua por muchos lados porque hay muchas cosas que deja sin explicar. Bueno, ¿cuáles son las huellas que dejó entonces la Revolución de Mayo en la sociedad actual? Tenemos muchísimos problemas por resolver, seguimos con grandes diferencias entre, la cuestión de los subsidios, por ejemplo, que recibe Buenos Aires contra los subsidios que recibe el resto del país, despierta siempre la discusión de por qué a ellos sí y a nosotros no. Esto ya viene desde aquellas épocas, son discusiones que parecen repetirse en el tiempo, ¿no? Sí, tiene que ver con la idea de construcción de una nación. Hay que entender que la Revolución de Mayo es el comienzo del fin de un orden colonial que duró 300 años. Nosotros como país tenemos 208, faltan 100. Eso a veces no se piensa. Tenemos más años de colonia que de claro, país. A grosso modo sí. Y entonces me parece, yo lo que rescato cuando estudio esto de la revolución es actuar en la coyuntura. O sea, los próceres no sabían que iban a ser próceres, no se sabía bien qué iba a pasar. Sin embargo, son personas actuando con sus proyectos que lo están poniendo en juego. Me parece que hoy en la actualidad eso puede ser muy ejemplifica de decir, bueno, también podemos tener proyectos y ponerlo en juego y no sabemos qué incidencia puede tener. O sea, se construyó una nación a partir de la revolución, bueno, a lo mejor se mejora la nación, digo, para pensarlo esperanzadoramente. Entonces, está bueno esto de la idea de pensar de esta manera la revolución como nos movemos en coyunturas y nuestro accionar, no hace falta ser prócer, nuestro accionar ya está incidiendo. Claro, está bien. Hay que ubicarse en el tiempo de cómo ellos interactuaban con sus pares y sus coetáneos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa para dar el cierre, el final en un ratito nada más aquí en Debates. Estamos hablando de la Semana de Mayo, visto desde otra perspectiva, por supuesto, desde el 2008 hacia atrás, desde el 2018 hacia atrás. Han pasado 208 años y cada vez aparecen más datos, más informaciones de la época. Ya venimos.